Sí, suena. Bien. Buenas tardes, gracias por asistir y participar en esta reunión. Quien se dirige es Dasha Vela y en esta oportunidad, como representante del grupo, yo seré su moderadora. Así pues, le hemos invitado a participar en esta presente reunión para conversar y conocer su opinión acerca de los efectos de la pandemia en la salud mental de los padres de familia de Lima. Cabe resaltar que este es un espacio libre de opinión y por ende todas sus respuestas a las preguntas planteadas no serán consideradas como incorrectas o correctas. Asimismo, todo lo que comente es de suma importancia para nuestro trabajo. Ya. Dicho todo ello, podemos empezar con la rueda de preguntas. ¿Qué entiendes por salud mental? Bueno, en lo que, en lo que a mí respecta, me parece que salud mental es todas las buenas prácticas y que hacen que tú puedas estar emocionalmente y mentalmente bien. ¿Y qué grado de importancia tiene la salud mental en tu vida? Yo diría que en teoría sí tiene, si le ponemos del 1 al 10, un 6, 7. Ya. Eh, ok. ¿Y tu situación económica se ha visto afectada por la pandemia? ¿Y en qué medida crees que ello ha afectado tu estado anímico? Em, sí, se ha visto afectada mi situación económica y laboral por la pandemia. Y, y sí, de hecho que ha afectado mi estado anímico, ¿no? El estar encerrado, sin movimiento, ¿no? Ha hecho que quizás pierda un poco el horizonte, quizás, o la actividad de moverse, ¿no? La rutina se ha roto. Mm. Es- ¿Y consideras que la pandemia ha generado efectos sobre tu salud mental? sí, sí, yo después de la pandemia, normalmente antes de pandemia yo sufría de migraña, ¿no? Pero en pandemia como que, o sea, ya venía sabiendo controlarla y manejarla. Pero durante la pandemia y después de la pandemia empecé a tener otros tipos de cuadros, de no solamente de migraña, sino de ansiedad o estrés más fuertes de lo común. ¿Ello lo consideras un limitante para realizar tus actividades cuando se manifiesta? Sí, Porque sí, sí. Muchas veces porque te paraliza, te, te, te lleva a un estado catatónico, por así decirlo, en que eh, te vuelve inútil o incapaz de realizar ciertas actividades que dependen de suma concentración. ¿y qué es lo que más qué es lo que más te aqueja sobre todo lo que ha pasado en esta coyuntura? ¿Te afecta más a nivel físico o emocional? A nivel emocional, creo yo. Me afectó bastante el no poder salir, me afectó bastante las formas de aprendizaje también por las clases, porque llevaba clases virtuales y eso, ¿no? También relacionarme con las personas que quiero. ¿Puedes contarnos tu experiencia sobre la primera vez que manifestaste ese problema? ¿Cuáles fueron tus emociones con respecto a ello? Con respecto al, a la ansiedad, ¿te refieres? Sí, a los cuadros de estrés, de ansiedad. A los cuadros.
Ah, las primeras veces fueron antes de pandemia, ya, pero explícitamente en pandemia se dieron, fue una vez en mi cuarto, haciendo catarsis de muchas cosas, se abalanzó muchos pensamientos y empiezas son pensamientos que no pueden parar. Te empieza a dar un poco de desesperación, te empieza a faltar aire, se te cierra el pecho, ¿no? Pero el más crítico fue cuando estaba manejando y y cuando estaba manejando y tenía que llegar a cierto destino y no pude, realmente no tuve que estacionarme porque realmente no podía, no podía moverme, estaba totalmente paralizado. Me dio todo lo anterior, pero mucho más fuerte, todo lo que te dije anteriormente, pero de una forma más agresiva. Y obviamente entré en llanto, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que fue la forma de liberar, empezar a respirar profundo. ¿En, en qué situaciones se presenta mayormente este problema? En situaciones de mucho estrés, de que como presión laboral, presión familiar, cuando empiezan a suceder mal las cosas y a veces vienen en cadena, en ese tipo de situaciones es donde se quiebra, ¿no? Un poco. Entiendo. ¿Y en qué punto consideras que esta situación es un problema? ¿Y qué factores te hacen considerar lo que lo es o no? Cuando me impide hacer mis labores. Mm, Cuando eh, me impide hacer mis labores es un problema. Cuando me impide disfrutar a mi familia, a las personas que quiero, también es un problema. Cuando, cuando me impide compartir y dialogar, sí creo que en esas situaciones. Cuando sientes que necesitas ayuda con tu salud mental, ¿acudes a alguien? Si es así, Espérate. mm, cuando sientes que necesitas ayuda con tu salud mental, ¿acudes a alguien? Si es así, ¿a quién acudes y por qué? Acudo a mi mejor amiga. Muy pocas veces acudí a un psicólogo, pero sí lo he hecho. Pero mayormente a mi mejor amiga. ¿Por, ¿Por qué? Porque es con la que tengo mayor confianza y me escucha. Mm, La primera vez que te sentiste afectado por una situación de impacto negativo en tu salud mental, ¿a qué crees que se debió? ¿O ¿Me puedes cuáles repetir la pregunta? a qué, la primera vez que te sentiste afectado negativamente en una situación que impactaba de esa manera en tu salud mental, ¿a qué crees que se debió? Al mal manejo de emociones, obviamente, ¿no? Al desorden también que manejo yo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? También al no saber controlar ciertos pensamientos o colocarlos en su lugar, ¿no? Porque a veces vienen en avalancha y son pensamientos que arrastran uno con lo otro, o sea, del pasado al presente, y que no tendrían que estar en el presente, pero por el mismo hecho de que no se ha curado antes, que creo que se jala, ¿no? Al presente.
eso, ¿no? Creo yo. Ah, ok. ¿Cómo percibes que ha cambiado tu salud mental a raíz de la pandemia? Eh, Me he hecho más consciente, en realidad. Me, Antes sabía que tenía ciertos problemas, pero a raíz de la pandemia se han evidenciado más. Y he tenido que tomar ciertas decisiones para poder a- eh, ayudarme. Entiendo. Em, ¿Consideras que ese problema te afecta solo a ti o también afecta a tu entorno? También, lógicamente, afecta a mi entorno. ¿Qué te hace concluir ello? ¿Cómo? ¿Qué te hace concluir ello? Ah, porque cuando no estoy bien mentalmente, no estoy en mi tope, no... Pues, ábrele. ¿Consideras que el problema te afecta a ti o también a tu entorno? ¿Qué te hace Ah, concluir que sí te afecta, que sí afecta a tu entorno? ya que se afecta a mi entorno, que cuando yo estoy, cuando no controlo bien estos cuadros, me paralizo, como te decía, ¿no? Entonces yo tengo una rutina en la que tengo que hacer ciertas cosas y tanto, eso es en el medio laboral, ¿no? Muchas veces como que dejo de hacerlo o lo hago de una forma más agresiva o más distante. No soy muy funcional. Y cuando tengo que estar con las personas que quiero, también, ¿no? Me vuelvo distante. Ok. Em, Cuéntanos, ¿cómo afecta tu vida diaria algún problema con respecto a la salud mental y cómo actúas frente a ello? La última pregunta. Ya, ¿cómo afecta? Sí, actualmente hay situaciones que me llevan a estar en ese tipo de crisis, por así decirlo, ¿no? Eh, y como los estudios, los problemas familiares, el- mm, creo que básicamente esas dos cosas. Y problemas afectivos también. Y qué hago para arreglarlo o solucionarlo. Primero, cuando estoy en una situación crítica, lo que hago es conversar con una persona de confianza. No necesariamente mi mejor amiga, sino tengo ciertas personas con las que puedo conversar de algunas cosas, ¿no? Y escucho consejos y un ratito. Mi papá está llamando, un ratito. Ya. Ya, te decía que, que me lleva a esta situación de crisis o estado de ansiedad eran los problemas familiares, problemas afectivos y problemas con los estudios. Esencialmente esas tres cosas. Y de ahí el ¿Cómo actúas frente a esta trato, situación? ¿ya? ¿Cómo Es, actúas frente a esta situación? eh, Converso con amigos, ¿no? Con escucho una tercera opinión sobre la situación para tener un panorama más amplio de lo que yo creo y siento que está bien, que está mal, que hago bien o que hago mal. Y, y con respecto a eso intento cambiar, ¿no? Lo que me estoy equivocando o lo que creo
y lo que no puedo cambiar, intentar sobrellevarlo, ¿no? Ok. Mm, Muchas gracias por participar en esta entrevista. Que tengas un buen día. Gracias.